Eh, Bien, por la primera clase vamos a estar hablando un poco de lo que es la nutrición. Bueno, ya sabemos que es muy importante hoy en día, ya se sabe que no solo importa el entrenamiento que uno pueda tener, sino se le empezaron a dar como más bolilla a otras cuestiones como puede ser la nutrición, el buen descanso, la parte psicológica, cómo todo eso influye hoy en día en un buen rendimiento deportivo. Entonces está bueno que como entrenadores, como directores técnicos, conozcan algo básico de nutrición como para poder ayudar a los futbolistas, ¿sí? En este caso de fútbol, de futsal, y que, bueno, sume, esto nos ayude a sumar eh, en pos de que, bueno, del rendimiento, ¿no? Bueno, la nutrición deportiva, para que se den una idea, ¿sí? Se refiere o está apuntada a todas las personas que practican un deporte. No hace falta que sea un deporte de elite, sino puede ser amateur, una competición más tranquila que la de elite, ¿sí? Y el objetivo principal va a ser optimizar el rendimiento, o sea, lograr el mejor rendimiento posible. Siempre va a tener en cuenta la salud, no va a tratar de hacer algún daño, pero sí, digamos, no va a ser su eje central. Y luego del rendimiento para el tema de, en este caso, de los partidos, también va a ser importante todo lo que es la recuperación post partido. ¿Sí? Eh, Bien, vamos a ir a la siguiente, ¿sí? Eh, es importante tener en cuenta que la nutrición va a tener dos objetivos principales. Uno es a largo plazo, que va a tener que ver un poco con el mejorar la composición corporal. Siempre que nosotros podamos tener una mayor masa muscular, vamos a favorecer el rendimiento, vamos a evitar lesiones, o sea, vamos a ayudarse a que esté fortalecida la masa muscular, ayuda también por el tema de lesiones. Y ni hablar del rendimiento, ¿sí? Y a corto plazo vamos a aportar la energía suficiente para afrontar el partido, y luego del partido vamos a también reponer esa energía gastada eh, y reparar proteínas que se han dañado por el tema de el trabajo físico, ¿sí? Entonces eso es como que es a lo que va a apuntar la nutrición, ¿sí? Bien, hay que tener en cuenta que el futsal tiene diferencias en cuanto a lo que uno toma en relación al fútbol, ¿sí? Pero bueno, dentro de la nutrición deportiva lo vamos a tomar como un deporte de equipo, ¿sí? Pero que tiene diferencia de que son, a ver, no es tanto de resistencia o de carreras largas como en el fútbol de campo, sino que va a tener carreras más cortas, pero bueno, muchos cambios de posición, frenadas, todo lo que son sprints, ¿sí? Carreras cortas de impulso que obviamente eso lo que va a necesitar es que haya un depósito de glucógeno capaz de afrontar todos estas necesidades energéticas dentro del juego, ¿sí? Eh, Así que nosotros podemos, y también vamos a necesitar un aporte adecuado de proteínas que permita desarrollar una suficiente masa muscular que haga bueno, que obviamente evite, como decimos, las lesiones, nos dé más potencia, más velocidad, ¿sí? Y también la composición corporal, al tener una mayor masa muscular, eso nos va a ayudar a aprovechar mejor también el glucógeno, o poder cargar
un poco más el glucógeno. El tema de las grasas, si bien vamos a tratar de hacer un consumo adecuado de grasas saludables, tenemos que, no van a ser estrella o no van a ser destacadas en cuanto a la alimentación, porque no tienen o no nos aportan energía rápida como si lo hacen los almidones o lo que llamamos los carbohidratos. Bien, entonces, acá es un poco más, un poco lo que le decía, era así que los hidratos de carbono son los que se almacenan tanto en hígado como en músculo, pero la mayor cantidad de almacenamiento va a ser en músculo, ¿sí? Lo que se almacena en hígado es generalmente para afrontar la baja de glucosa que puede haber de una comida hacia la otra. ¿Sí? Y el que más va a poder reservar es el músculo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de a lo largo del día tener una alimentación adecuada en hidratos de carbono que permita llegar a un partido o un entrenamiento con ese reservorio de hidratos de carbono, o sea, de glucógeno en el músculo, bien cargado, ¿sí? Como para poder hacer eh, o sea, como dijimos, las carreras, los sprints, todo lo que demanda el partido o el entrenamiento, ¿sí? Lo mismo lo que hablamos de las proteínas nos van a ayudar tanto con la construcción de masa muscular, ¿sí? Que obviamente sin un gimnasio a la par no vamos a poder tampoco, por más que comamos un montón de proteínas, si no ayudamos con la parte física, eh, no vamos a poder eh, formarla, ¿sí? A la masa muscular. Y además las proteínas nos permiten, post-entrenamiento, hacer una recuperación de ese tejido que siempre que se exponga al ejercicio es como que se va destruyendo. Y bueno, obviamente un buen aporte de vitaminas y minerales que nos permitan armar una defensa, ¿sí? Orgánica adecuada. Bien, para eso, hoy la clase va a ser más que todo introductoria, ¿sí? No vamos a ir a cosas específicas, pero vamos a pensar en un día normal, ¿sí? Después ya vamos a entrar más adelante con el tema de partidos y entrenamientos, cómo sería o qué cosas tendríamos que tener en cuenta. Pero si nosotros no nos alimentamos bien durante todo el día, que nosotros hagamos una buena comida antes o después del entrenamiento no sirve de nada. O sea, la alimentación tiene que ser adecuada durante todo el día. Bien, dijimos que los músculos necesitan hacer reserva de almidones, o sea, de glucógeno. ¿Dónde lo encontramos? Acá. ¿Sí? Tenemos todos los que son panes, preferentemente integrales, todo lo que son legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, la papa, la batata o mandioca o boniato, choclo, todo lo que son pastas rellenas o pastas simples, las harinas, bueno, dijimos todas las legumbres, ¿sí? El maíz, la mandioca. Eso va a ser aporte que necesitamos consumir en todas las comidas, ¿sí? Es importantísimo para llegar con reservas suficientes a al partido o al entrenamiento. Después hablamos de las proteínas. ¿Se acuerdan que dijimos que las proteínas construyen masa muscular, ¿sí? Reparan tejidos? Proteínas vamos a encontrar todas las carnes, ¿sí? Pollo, pescado, carne de cerdo, vaca, ¿sí? Y todo lo que son huevos, ¿sí? Leche, yogur, todos los quesos, ¿sí? Y también tenemos proteínas de origen vegetal, como puede ser el tofu, ya para los vegetarianos. Bien, hablamos también de lo importante que era el aporte de vitaminas y minerales que lo vamos a conseguir con todas las frutas y verduras, ¿sí? Verduras, todas menos papa, batata y choclo, que son las que consideramos como del grupo de los almidones.
Frutas también son fuente de vitaminas y minerales, ¿sí? Acá igualmente está la papa, perdón, está la banana, pero la banana la pondríamos junto con los almidones, ¿sí? El resto de las frutas son las que nos van a aportar vitaminas y minerales. No es que no la aporte la banana, sino que sí es más energética la banana, o la usamos más para reponer almidones. Bien, generalmente hablamos del plato, como si tiene que ser el plato del deportista, ¿sí? Entonces, el plato del deportista va a depender de acuerdo a cuánto entrene por semana, ¿sí? Y si hace un turno o doble turno, ¿sí? Acá como es, hablamos de la liga, sabemos que hacen un entrenamiento diario o la mayoría de los días de la semana, ¿sí? Y es un entrenamiento simple, ¿sí? Una sola vez al día, por lo cual el plato sería el día de entrenamiento moderado, tanto para almuerzo como para cena, ¿sí? Entonces, fíjense que el plato, obviamente después esta alimentación, cada uno la va a tener que adaptar a la situación personal, ¿sí? Hay quien, una cosa que va a tener influencia es mi estado, mi composición corporal previa, ¿sí? Es decir, si estoy bien de masa muscular, si tengo que aumentar masa muscular, siempre que uno necesita aumentar masa muscular, tiene que aumentar no solo proteínas, sino también tiene que aumentar calorías. Y también otra cosa importante es mi composición grasa, ¿sí? Si yo tengo un exceso de composición grasa, seguro mi plato se va a reforzar un poco más en frutas y verduras. Si estoy en un peso adecuado, puedo manejarme bien con este plato, ¿sí? Entonces, eso después ya es personal. Esto es como para que uno tenga a grandes rasgos una idea y sepa que un plato adecuado para alguien que hace deporte y con las exigencias calóricas que tiene el futsal en un partido o en un entrenamiento, va a tener que tener todos estos nutrientes, ¿sí? Va a tener que tener los almidones, que sí, que dijimos que es todo lo que nos aporta hidratos de carbono, que hablamos que era importante para formar el glucógeno muscular y llegar con la energía suficiente para el partido del entrenamiento, ¿sí? Pastas simples, legumbres, papa, panes, ¿sí? Batata, eso es lo que nos va a dar energía, ¿sí? Nosotros lo vamos a ubicar como si fuera el tanque de nafta, ¿sí? Nos llena de energía, nos llena de nafta. El tema de las proteínas, acuérdense que fíjense que no es que necesitamos, o sea, necesitamos incorporarlas en todas las comidas, las proteínas. Eso sí es importante, que ya cuando vayamos específicamente a proteínas lo vamos a ver. Pero no es exagerada la cantidad que necesitamos, ¿sí? Si bien, como digo, cada plato va a variar. Esto es para que tengan una idea de las proporciones, ¿sí? En proporción estoy viendo que voy a necesitar más verduras y más hidratos de carbono y que la porción de proteína no tiene que ser tan grande. Y generalmente el argentino maneja una cantidad de proteína mucho más grande que esta, ¿no? Pero bueno, vamos a usar pescados, carne de vaca, pollo, ¿sí? Lentejas, huevos, ¿sí? En esta parte tengo las grasas saludables, ¿sí? Que es una mínima cantidad. Todo lo que son aceites vegetales, o sea, todos los aceites son vegetales, pero, perdón, cualquier aceite que no sea mezcla, ¿sí? O grasas que pueden venir de la palta, de los frutos secos, ¿sí? Eso puedo incorporar. ¿Eh? Todo lo que son verduras, ¿sí? Ya hablamos de cuáles eran y que fíjense que tiene una parte importante en el plato, y frutas, por supuesto, todo lo que es agua, ¿sí? Y puede haber infusiones, ¿sí? Que pueden acompañar, no, no generalmente en la comida, no es recomendable por ahí hacer una infusión posterior a la comida, pero bueno.
también pueden llegar a hacerlo con una hora de diferencia en cuanto a al almuerzo o a la cena. Bien, en desayunos y meriendas, sí, hablamos siempre de generalidades. Si bien vean que en todos los dibujos tenemos carbohidratos a través de los almidones, ¿sí? O sea que es indispensable que lo tengamos en desayuno y en merienda. Proteína, sí, la puedo tener con un huevo, la puedo tener con queso. La leche y el yogur me van a aportar las dos cosas, almidones y me van a aportar proteínas. Fibra, sí, que la vamos a incorporar a través de la fruta y puede acompañarse con una infusión. Y las grasas también puede ser algo optativo, no es obligatorio o básico que lo tenga que tener el desayuno y la merienda. Ayuda por ahí a completar las calorías, pero no va a ser energía rápida de utilización que yo voy a tener, ¿sí? Priorizamos carbohidratos y proteínas y está buena la fruta porque nos va a dar también un extra de carbohidrato y nos va a dar fibra y también nos va a dar algo de agua. ¿Mm? Bien, otro componente importante que no puede faltar en la alimentación de todos los días es el agua, ¿sí? Saben que el agua forma del 70 al 80% del cuerpo humano, entonces no es algo que el cuerpo pueda fabricar, lo tenemos que brindar, ¿eh? Es esencial para un montón de funciones que cumpla el organismo, ¿sí? Vitales. Vean que ahí lo pusimos, eliminar desechos, lubricar articulación, el transporte de nutrientes como el oxígeno, ¿sí? Regule la temperatura corporal, por eso también hay que tener en cuenta que el agua, eh, o sea, las cantidades de agua también varían de persona a persona, porque no todos eliminamos líquidos o sal de la misma forma. Hay quienes transpiran más, quienes transpiran menos. Eso va a ser una diferencia entre lo que uno necesite y otro no. También va a depender de las condiciones meteorológicas, o sea, si hace calor o si hay una presión baja o mucha humedad, ahí generalmente cuesta más o sea, cuesta más refrigerar el organismo, entonces vamos a necesitar mayor cantidad de agua. También sirve para regular el intestino, ¿eh? Así que bueno, eso sería también muy importante. Bien, esto es lo que yo les traje para hoy, ¿sí? Que sería a grandes rasgos cómo debería ser la alimentación diaria, ¿sí? Del deportista que hace futsal. Eh, Todos sabemos que al no hacerlo como un deporte de alto rendimiento acá en todo lo que es la zona, las personas que practican el futsal en general tienen una vida normal en donde trabajan y bueno, en horarios más de tardecita son que entrenan, entonces por ahí eh, está bueno que nosotros, a ver, tengamos en cuenta que podemos transmitir estos tips como para que lo vayan tomando, lo vayan incorporando de a poco, pero tampoco podemos ser demasiado exigentes porque entendemos que no es que lo hacen de una manera profesional, que viven de esto y que se tienen los tiempos para hacer todas las comidas. Pero sí es importante que lo vayamos inculcando, ¿sí? Generalmente almuerzo y cena se hace bien, o sea, tratar de inculcar que lo que yo les decía antes, de que tengamos el plato organizado. A ver si puedo volver. Lo que decíamos del plato, ¿sí? Mm,
bueno, no encuentro como el tema de volver al plato, como decíamos antes. Acá encontré. No sé si lo ven, porque, bueno, ahora salí y no puedo volver a mostrarles. Eh, lo del plato, acuérdense que teníamos verduras, teníamos hidratos de carbono y teníamos carne, huevo o queso. Bueno, eso es muy importante que lo podamos seguir y que veamos formas en que ellos puedan hacerlo. Generalmente decimos, es difícil llegar en casa y poder cocinar todo eso, pero por ahí hidratos de carbono que sabemos que necesitamos tener hervido, por ejemplo, arroz o papa que también puede ser fría, agregar choclo a las ensaladas, usar todas las legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, que por ahí es algo que uno no lo hace, ¿sí? No sé cómo, si quieren abrir un poco los micrófonos, aunque sea, para contarme un poco cómo es la experiencia, si charlan un poco del tema de alimentación, si alguno se preocupa, si están interesados en hacer más masa muscular, cómo ven el tema de la alimentación, si forma parte de algo que les interesa a los alumnos o no tanto. ¿Alguno tiene ganas de contarme algo? ¿Están todavía o no están más? ¿Qué tal, profe? Buenas noches. ¿Cómo va a quedar tal Juan Cruz? ¿Cómo ¿Cómo va? va? Bien, Eh, sí, yo trato de mantener más o menos una alimentación más o menos saludable. Eh, bien, no, he ido a nutricionistas, pero no, últimamente como que me voy armando yo mi propia alimentación. sí. Uno en general después ya tiene un manejo de cómo organizarse con la comida y lo importante es saber qué, a ver, el contenido, digamos, como le decíamos, tiene que tener proteínas, tiene que tener Claro. almidones, después uno ya lo puede ir manejando cantidades y demás. Lo importante es esto, de poder organizarse bien durante todo el día o planificarlo un poco, porque con el tema por ahí del trabajo se complica llegar en casa y no tener nada. ¿Y ahora qué hago? Sí, yo lo que trato es de eliminar, eliminar algunos alimentos. No llevo tanto el conteo de lo que consumo, pero sí elimino, por ejemplo, trato de eliminar la mayor posible de harinas, eh, no consumir gaseosas, esas cosas. Está bien, Eh, pero que vos me decís lo del tema de las harinas, pero ¿cómo consumís los almidones? no, o sea, no es que los saco 100%. Sí, sí termino en algún momento consumiéndolos, pero trato de consumir más proteína, como mucho huevo, mucho pechuga de pollo. Después, obviamente, lo voy variando con verdura y esas cosas. No llevo un conteo, a eso voy. Pero Bien, sí, sí, porque es anoche, por como ejemplo, que anoche me encargué una pizza y me comí una pizza. claro, sí, en realidad el tema es que, a ver, no es lo mismo, por eso les digo, por ahí uno tiene la alimentación en base a un objetivo estético y por ahí puede ser diferente, bueno, en realidad es diferente el objetivo deportivo, ¿sí? A ver, a veces hay quienes restringen. eh, harinas y demás cosas por objetivos estéticos, pero el tema es que si yo voy a cuidar el rendimiento, o sea, si el músculo no tiene el glucógeno necesario para afrontar el partido, por ejemplo,
va a pasar un momento que si bien vos viniste entrenando toda la semana y demás, ese glucógeno se agota y el cuerpo no me da más para seguir afrontando con energía el partido. Entonces, por ahí sí puedo cuidar qué tipo de harinas o qué tipo de almidón incorporo, ¿sí? O sea, puedo decir, bueno, trato de no tanto harinas refinadas, busco algún más, vale, algo que tenga más salvado, que tenga más fibra, o como yo les digo, ver el tema de legumbres, lentejas, garbanzo, porotos, que es algo que lo tenemos medio olvidado, que son saludables, que nos va a aportar fibra, nos va a aportar energía y no va a haber problema con el tema del peso corporal o aumento de grasa, por ejemplo. Claro, sí, sí, entiendo. Yo lo que hago a veces ¿Mm? los días de los partidos es sí intento consumir algunas pastas, algo así sin salsa y entonces más o menos para Está tener un bien, poco de esa parte. sí. Está bien, por eso es lo que vamos a hablar también. Tenemos 6 clases y vamos a ir hablando en general también de lo que es el previo al entrenamiento partido, que es más o menos parecido. Y bueno, pero lo ideal también es que nos alimentemos bien durante todo el día. Lo mismo es la ingesta de líquidos, o sea, pasa que de repente a lo mejor llevo para hidratarme en el partido, en el entrenamiento, pero a lo mejor en el día me olvidé de tomar agua. Entonces ya llego con un estado, aunque no me dé cuenta, de deshidratación y que cuando yo empiezo más y hace calor, empiezo el entrenamiento, si el entrenamiento se hace largo, yo voy reponiendo porque llevé, pero si no consumí líquido durante todo el día, yo ya arranco mal y por más que yo lleve agua o lleve alguna bebida deportiva, no voy a llegar a reponer. Entonces, como que la idea es no pensar solamente la previa del partido o del entrenamiento o la previa o el mismo partido, sino ir viendo un todo de la alimentación diaria, más que todo, como para ir teniendo en cuenta cositas, ir cuidándolas. Eh, lo mismo tratar no sé si vienen todos acompañando con gimnasio, no sé si, o sea, Juan, venís haciendo, vos venís jugando al futsal, pero venís siendo profe también de futsal o no? Yo vengo jugando al futsal todavía. No soy profe, no estoy trabajando de profe, pero soy Bien, profe de educación física y tengo un gimnasio. Así que también hago bien. musculación. Bien, bien. Bueno, eso también es una parte muy importante que por ahí se olvidan de, o sea, yo entiendo que también son difíciles los tiempos, pero para evitar lesiones, para hacer aumento de masa muscular, es importante que sí o sí también tengan en la parte física que acompañe, además de la alimentación y el entrenamiento, para un aumento de masa muscular que es muy necesario. ¿Eh? Bien, ¿alguno como profe que esté dando ahora clases de futsal me puede contar cómo ve el tema de la alimentación en general en los alumnos? ¿Cómo nota que es, si le dan un lugar de importancia o no? ¿Si se preocupan o no? Se durmió. Bien, Hola, hola, bueno. buenas noches. Hola, ¿qué es, Eh, Priscila? ¿Cómo va? yo antes ayudaba por ahí con los chicos cuando estaba otro profe, pero no, yo creo que no, nosotros no le dábamos tanta importancia a eso, sino que ponerle ellos entrenaban y jugaban cada 15 días. Tampoco es, Claro, digamos, es que jugaban todos los fines de semana y entrenaban todos los días, entrenaban 2 veces por semana claro, y no era mucho tampoco lo que hacía porque no podíamos entrenar las horas, digamos, que nosotros queríamos, pero claro, porque hay veces que sí tratábamos de decirle, ponerle, o para que no salgan y no tomen mucho y cosas así, digamos, que se cuiden
pero días antes, digamos, de los partidos, no en la semana. Claro, sí, sí, sí. Sí, por ahí uno no tiene, al tener que contar con un espacio adentro, uno no tiene a veces la cantidad de entrenamientos posible porque por ahí comparten gimnasio con otros deportes. Entonces, por ahí, y además por ahí me parece que, a ver, a lo mejor lo veo yo de afuera, ¿no? Es terminamos el partido, si jugamos y festejamos, y a lo mejor está el tomar la cerveza, o sea, es como parte del folclore, me parece a mí, del futsal, que por ahí no se ve tanto a lo mejor en el fútbol de campo, pero corríjanme porque a lo mejor yo lo tengo de conocimiento, ¿no? A lo mejor no es nada que ver. ¿Cómo lo ven ustedes? Si les pasa, o a lo mejor los que hacen más competencia es como que eso tratan de evitarlo. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va Eli? Eh, sí, yo jugué en fútbol de 11 y ahora actualmente juego futsal, pero jugué muchos años en fútbol de 11 también. Sí, Y bueno, amateur, no profesional, acá en la liga, sí, 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 lo que es fútbol 11 en la liga y lo que es futsal en la liga. Y bueno, es más o menos parecido también con respecto a lo que vos te referías recién. Se hacen una semana de entrenamiento, eh, eh, obviamente cuidándose con la alimentación y todo lo que tratando de entrenar lo mejor posible y para llegar al partido, pero con respecto a lo que es el final del partido, cuando termina el partido, tenés un relax de un día que poner si jugábamos en lo que es fútbol de 11 jugábamos los domingos y el lunes no entrenábamos. Y bueno, claro, el domingo a la noche te comías una pizza, te tomabas una cerveza, ganes o pierdas, porque era tu premio eres, al claro, haber entrenado toda la semana y cuidado, haberte cuidado y bueno, tenías ese día y ese medio, permitido, claro. Y bueno, con respecto a futsal, ahora jugamos los viernes, que también claro, eh, se entrena toda la semana para llegar de la mejor manera y también cuando se termina el partido, en ese caso lo veo medio parecido. Obviamente en lo profesional eh, te tenés que cuidar para volver a recuperarte porque tenés partido más seguido. Eh, claro, sí, pero en sí. ese aspecto lo veo medio parecido a lo que es, a lo que te referías. ¿Y cómo ves que son de cuidar el tema de la alimentación o por ahí hacen lo que como pueden o como yo les digo, a veces se complica porque todos trabajan y por ahí Sí, organizarse con todo? eso va en lo personal. Por ejemplo, en mi Claro, caso, como decía Juan Cruz, trato de llevar un balance. No soy estricto, pero como para llegar de la mejor manera al día del partido. bien, bien, bien. Bueno, hoy hicimos como una introducción general para que ustedes tengan una idea o qué serían los hidratos de carbono, qué son las proteínas, porque si bien la mayoría lo maneja, bueno, tenemos que hacer una introducción para de ahí en más arrancar, ¿sí? Ya las clases que vienen vamos a ir profundizando un poco más sobre estos nutrientes, sobre cómo tenemos que organizarlos en el día, ¿sí? Y bueno, y cualquier duda que vayan teniendo me pueden ir planteando o alguna inquietud o si quieren ver algo en particular también pueden hacer. ¿Eh? Yo los voy a dejar entonces, ¿sí? Para que sigan con la clase siguiente, ¿les parece? Nos vamos a estar viendo el jueves. Yo vengo dando clases los lunes, por eso, el jueves que viene. Espero vamos a ver que si tienen o no partido, que podamos conversar un poquito más. ¿Eh? Bueno, nos vemos. Saludos. Vale, Chau, profe, chau. nos vemos. Chao, chao. Chao.